continuando con este bloque de estrategia, me va a servir para hacer introducción de algunas de las cosas que son complicadas de memorizar sobre cromosomopatías y las herencias de algunas enfermedades. A ver, es imposible memorizarse todos los loci donde están localizadas las enfermedades cromosómicas. Yo recomiendo memorizar dos que son los más importantes. Se puede ir a más, pero es complicado. Pero esto me sirve para hacer dos razonamientos. Mirad. Uno de ellos es el de la enfermedad de Huntington. Mirad, la enfermedad de Huntington, si tú pintas aquí la H y le tachamos este palito a la H, es el cromosoma 4. Y el otro que es rentable memorizar es el de la fibrosis quística. Si a la F de fibrosis quística le damos la vuelta, cromosoma 7. Y si queremos ir más fino, la fibrosis quística es el cromosoma 7 y quística, que es la región Q del cromosoma, el brazo largo del cromosoma 7. Hay que saber si unas enfermedades son dominantes, codominantes, recesivas, con expresividad variable. Pues son bien, una asignatura específica, en genética obviamente sí, pero de nuevo yo voy a establecer algo que es súper importante para razonar a partir de lo que sabemos. Bien, todos sabemos que una enfermedad dominante heredo un alelo mal y hago la enfermedad. Esto está claro. Pero no se nos puede olvidar que tengo un alelo bien. Tengo un alelo que se expresa, que genera cierta cantidad de proteína. Cierta cantidad de proteína que me permite ir tirando. Una enfermedad dominante, tengo un alelo mal y hago la enfermedad, pero tengo un alelo bien, tengo un alelo que se expresa, un alelo que genera cierta cantidad de proteína. Cierta cantidad de proteína que me permite ir tirando. Por tanto, las enfermedades dominantes son enfermedades que se manifiestan después de haber tirado unos años. Son enfermedades del adulto. Bien, una enfermedad recesiva, tengo un alelo mal y tengo otro alelo mal. No tengo carga genética para ir tirando. Siendo enfermedades que se manifiestan en el periodo neonatal, en el niño, en el neonato, siendo el paradigma de ellas la fibrosis quística, que es la enfermedad recesiva más frecuente en raza blanca. Dos alelos mal: ilio meconial, tapón meconial, calcificaciones pancreáticas, bronquiectasia, colonización por estafilococcus aureus y pseudomonas y muerte en torno a los 50 años, que es a día de hoy la esperanza de vida media de los pacientes con fibrosis quística. Repito, una enfermedad dominante, tengo un alelo mal y hago la enfermedad, pero tengo un alelo bien. Tengo carga genética para ir tirando, siendo enfermedades del adulto. Una enfermedad recesiva, tengo los dos alelos mal. No tengo carga genética para ir tirando, siendo enfermedades del niño o del neonato. Excepcionalmente me dirás que una recesiva se manifiesta al final de la infancia, vale. Una del adulto que al final de la adolescencia, vale. Pero nunca me dirás que una dominante es típica del niño o que una recesiva es típica del adulto. Nunca. Nunca. Por ejemplo, si yo os hago esta pregunta, ¿qué es falso en relación a la poliquistosis renal? Es una enfermedad que puede diagnosticarse de manera casual, realizar una ecografía abdominal por otra causa y encontrar unos riñones aumentados de tamaño. Es una enfermedad que puede cursar con hematuria, pero es raro la insuficiencia renal crónica terminal. 4. Se suele debutar en torno a 3. Se suele debutar en torno a los 50 años. 4. Es un trastorno autosómico recesivo. No me tomo el pelo. Cuando encuentro dos opciones contrapuestas y 50 años y recesivos son contrapuestas, es que una es falsa. Es un trastorno dominante y como dominante que es del adulto. Y esto que sé que lo habéis entendido, que las enfermedades dominantes son típicas del adulto, pero como esto se puede llegar a razonar raro, y no quiero que lo olvidéis porque es súper importante en la estrategia de preguntas tipo test, porque se da la vuelta a lo recesivo dominante, dominante recesivo, para arriba, para abajo. Las enfermedades dominantes son del adulto. Son del adulto. Las dos únicas excepciones a esta regla que los trastornos dominantes son del adulto son la hemocromatosis, que es un trastorno recesivo que debuta en torno a los 40 años en el varón y un poquito más tarde, en torno a los 50, en la mujer porque la protegen parcialmente, y el retinoblastoma.
Y el retinoblastoma se merece una explicación especial. Hay más excepciones, pero estas son las más importantes. A ver, en oncología tenemos dos tipos de genes supresores, de genes tumorales. Los protooncogenes, que cuando mutan a oncogen es una mutación dominante y haces el cáncer. Los protooncogenes son todos estos que tienen nombre guay, nombre de avión, los MYC, los RAS. Y luego están los genes supresores tumorales, que se enfrentan a la proliferación, en ese equilibrio entre proliferación y control de la proliferación. El gen supresor tumoral por excelencia es la proteína P53, la guardiana del genoma. Pero hay otros genes supresores tumorales, como por ejemplo un gen supresor tumoral que se encontró mutado en un tumor del globo ocular del niño, el retinoblastoma, y se le puso el nombre de tumor del globo ocular del niño, tumor del retinoblastoma, gen del retinoblastoma. Y es un gen supresor tumoral, y como gen supresor tumoral que es, necesita los dos alelos mutados para que hagan el cáncer. Pero por ejemplo, si yo a mi hijo le doy uno de los genes mutados del retinoblastoma, uno que es recesivo, en plena embriogénesis, con una cantidad de proliferación que hay por ahí, todo el mundo volviendo solo proliferando y un montón de radicales libres, teniendo un gen supresor tumoral mutado, la probabilidad de que el otro mute es casi del 100%. Muta espontáneamente. Es la teoría del doble golpe. Luego, aunque genéticamente se comporta como recesiva porque los dos tienen que estar mutados, genealógicamente se comporta como dominante. De manera que el 50% de mis hijos van a tener ese cáncer porque se comporta como dominante.